Lo que tienes no es el problema. El nombre con que lo estás llamando, sí. Porque el lenguaje que usas para describir lo que eres determina exactamente lo que haces con ello. Este episodio viene a cambiar parte de esa realidad. Vitales, en el episodio anterior hablamos de que estás esperando un permiso para usar lo que ya tienes. Y antes, en el 63, hablábamos de los talentos que tú entierras por llamarlos cosas normales. Si llegaste a este episodio sin haber escuchado esos dos, te recomiendo que vayas y los escuches. No porque este episodio solo no pueda impactarte, sino porque es el proceso de una conversación que venimos teniendo ya de hace 3 semanas. Y si ya los escuchaste, pues bienvenido al siguiente nivel de esta formación. Porque hoy no vamos a hablar de si tienes talentos o no, eso ya lo definimos anteriormente. Hoy vamos a hablar de algo mucho más específico, algo mucho más jodido. El nombre con que llamas a estos talentos. Hay una frase de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis y es el autor del libro El hombre en busca de sentido. Al hombre se le puede arrebatar todo menos una cosa, la última de sus libertades, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y yo lo veo de esta manera, tú no puedes elegir con qué talentos naciste, no, esos vienen por default, pero sí puedes definir con qué nombre los vas a llamar. Porque ese nombre, esa palabra pequeña y tan cotidiana, es la diferencia entre enterrar tu talento o ponerlo al servicio de otros. Porque el cerebro no trabaja con realidades, trabaja con palabras. Y cuando llamas hobby a algo, el cerebro lo archiva y lo pone como opcional, como secundario, no le da peso real. En cambio, cuando lo llamas la tarea que Dios me dio para otros, ese mismo algo se convierte en algo fantástico y el cerebro lo archiva como una responsabilidad, como una dirección, como una misión. Es el mismo talento pero con un nombre diferente, con un destino totalmente distinto. Imagínate que tienes una llave maestra que abre puertas específicas, oportunidades, conexiones, impacto real en la vida de otros. Pero tú la guardas en un cajón, todos los días lo ves y todos los días la dejas ahí. ¿Por qué? Porque la etiqueta que le pusiste dice adorno. Eso es lo que pasa cuando llamas hobby a algo que es una herramienta de impacto. Cuando llamas algo que hago bien a lo que es tu tarea. O cuando llamas suerte a lo que es un talento. La llave no ha cambiado. La etiqueta sí puede cambiar. Y cambiar la etiqueta lo cambia todo. Cambia todo lo que haces con lo que ya tienes. Te cambia a ti. Y eso cambia tu vida vital. Vamos a ir a la parte concreta de esta formación, que se compone de 3 pasos. Así que toma tu lápiz y papel y escribe el primer paso, que es el inventario honesto. Escribe 3 cosas que tú haces frecuentemente y que otras personas ya lo han reconocido o te agradecen continuamente. No esas que tú crees que son las buenas, no, las que ya otros han validado con sus palabras o acción. El segundo paso es el diagnóstico del nombre. Para cada uno de esos 3 ítems, pregúntate esto: ¿cómo lo llamo yo normalmente? Y escríbelo tal cual, sin filtros. Si lo llamas un pasatiempo, ponle pasatiempo. Si lo llamas algo que hago porque me gusta, pues algo que me gusta. Si dices algo que hago bien, pues algo que hago bien. Sin filtros, sin adornos, con honestidad. Y el tercer paso es el cambio del nombre. Reemplaza ese nombre por uno que responda a esta pregunta: ¿a quién le sirve esto que hago y cómo? Cuando puedas responder a esa pregunta con claridad, ahí tienes el nombre. Porque el nombre correcto no describe lo que tú eres, no, describe lo que tú haces por otros con eso que eres. Esa es la diferencia entre un hobby y una tarea, entre un pasatiempo y una misión, entre algo que haces y algo que Dios puso en ti para otros. Voy a contarte una parte de mi historia personal. Durante años yo siempre me definí como diseñador solamente. Era lo que sabía hacer, era por lo que la gente me pagaba y era el nombre con que yo mismo me presentaba. Pero siempre hubo algo más allá de ser simplemente ese diseñador, porque cuando trabajaba con mis clientes, lo que más me importaba más allá de la pieza gráfica, del logo, era entender su negocio, entender a quién iba dirigido, entender a su producto, entender qué había detrás de toda la empresa y así ayudarlos a construir una imagen con sentido. Yo llamaba a eso ser muy meticuloso con mi trabajo, ser perfeccionista. Para mediados de 2019, Albertino, un amigo que es abogado, publicista y es un hombre de negocios, me invitó a un proceso de Ikigai que él lo combinaba con un test de personalidad DISC. Y ahí el resultado dio que mi perfil era el de ser el impulsor,
¿sí? El que apoyaba, el que guiaba, el que dirigía, que motivaba a otros. Y mi primera reacción honestamente fue, ¿ese soy yo? No lo creo. Pero Albertín empezó a hacerme una serie de preguntas sobre mi propia historia y a medida que iba respondiéndolas, algo fue tomando forma. Al mismo tiempo, otro mentor, Humberto, el profe, me ayudó a mirar hacia atrás en mi empresa, en la agencia, en Plan Design, en ver la historia y en identificar qué era lo que había generado un mayor impacto real. Y la respuesta siempre fue la misma, era la construcción de marcas, no el diseño por sí solo, no, la identidad, la marca, el significado detrás de toda esa estructura visual. Y Albertín lo expresó de una manera magistral en una sola frase. Y me dijo, Carlos, debes ayudar a otros con sus emprendimientos. Así suples esa necesidad innata que tienes de emprender en múltiples cosas. Los acompañas, los impulsas aplicando tu personalidad de impulsor y los diriges desde la creación de marcas, que es tu pasión. Y ahí estaba. Ese era mi Ikigai. No era solamente un diseñador. No, soy el que impulsa a otros a construir lo que son a través de una marca que los representa. Ese día cambié cómo me veía y ese mismo día cambié mi nombre. Y cuando hice estos cambios, todo lo que vino después tuvo sentido. Además, el nombre con que hoy me conoces tampoco nació de una estructura de diseño maquinado, no. Casas viene de mis primos Luis y Beto. Cuando éramos niños, ellos intentaban decir Carlos Andrés y lo que decían era Casa Andrés. Después, con el tiempo, esto se convirtió en Casas Andrés y a los adultos el Casas les llamaba la atención y el Andrés pues ya les sobró y me quedé Casas. Hoy, esa pequeña palabra que nació del error de pronunciación de dos niños es mi marca, es mi identidad, es el nombre que la vida me fue dando mientras yo todavía seguía buscando el nombre correcto. Y sí, ya sé lo que voy a estar pensando y lo que me vas a decir. Casas, pero es que yo no tengo un Albertín ni un Humberto que me ayuden a hacer eso. Y yo te voy a decir algo que nadie te ha dicho. Y es que sí los tienes. Puede que no vengan con un taller de Ikigai o con un taller DISC o con una mentoría de tu historia empresarial. No. A veces vienen en formas mucho más tangibles, mucho más cercanas, como un cliente que te dice, no sé qué haría sin ti para esto. O como de pronto un colega que se acerca y te dice, ¿cómo se te ocurren todas esas cosas tan fácil? O quizás, y la que más puede existir, es la de un familiar que te confiesa que siempre que tiene un problema, piensa en ti para llamarte como primera opción. Esas frases no son casualidad, son señales. Son personas que ya le están poniendo el nombre correcto a eso que tú tienes. El problema no es que nadie te lo diga, no, el problema es que cuando alguien te lo dice, tú lo minimizas, cambias el tema, dices, no, pero eso no es nada. O dices, eso por así, cualquiera lo hace y sigues cambiándolo por el nombre equivocado. La señal puede llevar mucho tiempo llegando, pero la pregunta es si estás dispuesto a escucharla. Entonces, lo que hoy te digo es esto. El problema no es lo que tienes. El problema realmente es el nombre con que lo estás llamando. No es un hobby, es un talento. Y lo que te recomiendo es, cambia el nombre, no como un ejercicio motivacional de una tarde de domingo, no, cámbialo como un acto de honrar lo que Dios puso en ti. Y la tarea para la formación de esta semana es una sola y sencilla. Toma algo que haces bien, algo que normalmente lo minimizas o le pones un nombre pequeño y cámbialo por un nombre que describa a quién y cómo sirves. Es solo eso, esta semana, uno nada más. Y dime en los comentarios cómo lo llamabas antes y cómo lo vas a llamar ahora. Yo leo todos los mensajes. Si este episodio te movió en algo, pues compártelo con alguien que lleve tiempo llamando hobby a eso que en realidad es su tarea que Dios le dio. Porque el talento mal nombrado es el talento que nadie va a recibir. Yo soy Casas Calderón y este fue el episodio 65 de Vitalísimo, el podcast que no te lo hará bonito, pero te dice la verdad, aunque te duela. Dios no te llamó a sobrevivir. Si tú no vives tu propósito, vas a vivir el de alguien más. Vive tu propósito, ve y hazlo realidad. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio. Chao, chao.